Bien, seguimos en Mercados por Expertos, en este caso con la idea de hablar de biotecnología, una disciplina estratégica, tanto por su capacidad de agregar valor y crear buenos empleos, empleos de calidad me refiero, como por su alto potencial de desarrollo para el país y para la economía local. Para hablar sobre el tema, el gusto de saludar y presentar al licenciado Sergio Drukarov, quien es director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biotecnología, precisamente. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Gracias por atenderme, gracias por venir. ¿Cómo estás, Nino? Un gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, un año particularmente rico se me ocurre en materia de novedades para el sector de la biotecnología, pero ¿cómo está el sector en su producción? ¿Qué se está viendo este año? Que ya entrando ya en el último trimestre, por cierto. Mirá, muy buena la pregunta. Me parece que es interesante para quien no está por ahí tan familiarizado con el sector, contar un poco cómo se compone, qué actividades tiene. Es un sector muy diverso porque son empresas que actúan sobre el mundo agroindustrial, el mundo de las semillas, el mundo de la producción agrícola, también el mundo de la salud humana, de la salud animal, de la producción de insumos para la industria. Es decir, es un espectro muy amplio de actividades. Eso hace que tengamos empresas dentro de la Cámara que represento, muy diversas actividades y empresas, y en ese marco nosotros lo que hicimos fue desarrollar en este año un relevamiento sobre cómo habían venido el tema ventas, nivel de actividad en el 2021 y también en el 2019. Y ahí vimos que nosotros tenemos 34 socios plenos de la Cámara y además tenemos más de 70 startups asociados, son empresas muy jóvenes. Solo los 34 socios en 2021 facturaron 722 millones de dólares y aumentaron su facturación en dólares respecto de 2019 un 6%. A la vez vemos exportaciones por 216 millones de dólares también para 2021. Y un aumento del 18% de las expos, o sea que es un sector que dinámicamente viene creciendo, traccionado, como te decía, por distintos sectores. Una parte puede venir más por el lado de la producción de vacunas, de reactivos de diagnóstico, de todo lo que tuvo que ver con la pandemia. Te quería preguntar a propósito, porque el mundo de los televidentes es tan heterogéneo que muchas veces se desconoce. ¿Qué productos, cuáles han sido los grandes eventos de la biotecnología, no ya en la historia de los últimos 20 años, sino recientes? Ahora, por ejemplo, con la pandemia, ¿qué surgió a partir de la biotecnología? Mira, te voy a contar algunos que por ahí son más conocidos y producto de la pandemia y de nuestro interés por el COVID fueron más conocidos, y después otros que por ahí no tanto. Respecto de la pandemia, bueno, como vos sabés, hubo dos empresas, una mAbxience, que produjo el principio activo de la vacuna AstraZeneca en alianza con Oxford. Esa era una planta inaugurada a principios del 2020, pensada para la fabricación de anticuerpos monoclonales. Esa planta, al tener esa capacidad y ser un greenfield, una planta nueva, tuvo la posibilidad de reorientar su producción a la fabricación de este principio activo. No reciclarse, sino postergar el plan de inversión que tenía y dedicarse a esto por una cuestión sanitaria nacional y de emergencia. La verdad que algo muy interesante. Y desde el punto de vista de la producción, después de lo que hizo fue la alianza con la vacuna Sputnik, con el Instituto Gamaleya, la empresa Richmond que hacía la terminación del proceso de la vacuna en Argentina. Estas dos empresas, contribuyeron a lo que es vacunas. Después, además, hay todo un ecosistema de empresas que hacen reactivos de diagnóstico y que además se sumaron a algunos startups y otras iniciativas. Y en el caso de vacuna, vuelvo un segundo, está en desarrollo y en fase de prueba clínica la vacuna desarrollada por la UNSAM y Casará. O sea que también hay un desarrollo nacional de otra vacuna de COVID. O sea que muy activo en términos de lo que son reactivos de diagnóstico. Hay varias empresas de la Cámara que están en este segmento.
y que bueno, que han reaccionado y han redireccionado todo su conocimiento para detectar y diagnosticar otras enfermedades, hacerlo con COVID, así que podemos tener fabricación local también de reactivos. Muy interesante y estratégico, como decía al principio. Por otra parte, bueno, lo mencionábamos también, el tema de las novedades en el curso del año. Por un lado, la Ley de Economía del Conocimiento, que los involucra directamente, la Ley de Biotecnología posteriormente. ¿Qué expectativas se han generado? ¿Qué esperan de estas dos iniciativas de la gestión política? Mira, esto nos parece muy importante la renovación del régimen, un régimen que en la edición anterior tuvo mucha demora en ser reglamentado y se perdieron muchos años de posible beneficio. En este caso se extendió la ley hasta el 2034. Eso implica dar un marco de inversión y de previsibilidad a las empresas que están haciendo desarrollos en la industria muy importante. Son convocatorias habitualmente anuales, a diferencia de la Ley de Economía del Conocimiento, que es algo que vos una vez que estás adentro tenés un beneficio permanente en términos de las contribuciones patronales y demás. Acá es sobre proyectos de inversión específicos que se aprueban en un comité, en donde también hay algo relevante de esta ley, que es que va a haber participación tanto del sistema científico nacional, de representantes de ese ámbito, como del sector privado en esos comités, lo cual es siempre importante para ver no solo la cuestión tecnológica, sino también la de impacto productivo de los proyectos. Eso tiene unos beneficios importantes que hacen más atractivo inversiones de largo plazo y promueven la investigación y desarrollo, que tan importante es, sobre todo cuando uno ve que hay muchos países de la región y que compiten con la industria argentina, que tienen herramientas muy activas de promoción y que te compiten desde el punto de vista de las políticas que implementan. Estamos hablando de políticas activas en cualquier caso. Y digo, la Ley de Biotecnología promueve las exportaciones del sector. La ley de a cambio de inversiones. La Ley de Biotecnología promueve todo tipo de actividad, incluyendo, por supuesto, la exportación. Pensemos que hay una gran cantidad de productos que por la escala argentina no encuentran escala solamente acá, entonces necesitan ser pensados para el exterior. También están alcanzados por el régimen de promoción y lo que hacen es básicamente te aceleran la amortización de las inversiones y te permiten obtener un bono de crédito fiscal sobre la I+D, el 50% de lo que uno invierte, si te aprueban el proyecto. Claro. Hablamos de exportaciones. Esta semana, hace unos pocos días, se anunció, el ministro Massa anunció el dólar tecno, así llamado, que apunta precisamente a todas las economías del conocimiento, precisamente. ¿Qué esperan de este tema? ¿Cómo piensan que los va a favorecer? ¿Es favorable? ¿Es una buena idea? A ver, siempre es importante que el sector público tenga receptividad a los problemas que están levantando los sectores de economía del conocimiento. Quizá biotecnología no es exactamente la problemática de la industria del software, una industria que está muy tensionada por la disputa de talento a nivel global y sobre todo por que si vos no tenés un esquema para traccionar salarialmente a nivel competitivo, estás más expuesto a lo que llama al trabajo freelance. Claro. En el caso de la biotecnología, obviamente que es recontra importante tener un dólar competitivo para exportar, pero ese tipo de conducta desde el punto de vista del talento es más difícil porque los desarrollos, el trabajo de innovación es un trabajo mucho más en red, que requiere de participar en instituciones, que requiere el involucramiento del sector científico, entonces eso no es tan efectivo. Lo que sí vemos es que todo elemento que permita que esos excedentes puedan ser volcados a fomentar investigación y desarrollo en la Argentina, a fomentar exportaciones y a generar más trabajo, nosotros los vamos a apoyar y por supuesto que son bienvenidos. Son bienvenidos. Desde luego, ¿no? Claro. Y finalmente, otra de las novedades, se me ocurre que ya desde el punto de vista institucional importantes del año, que va dejando el año para la biotecnología, es la incorporación de la Cámara precisamente a la Unión Industrial Argentina. ¿Qué se busca con ese paso que me parece gigantesco, me parece estratégico también desde algún punto de vista, ¿no? Sí, para nosotros es importante tener pertenencia institucional, tener una vinculación con una institución de tercer grado que obviamente tiene un diálogo permanente con las diferentes gestiones de gobierno, que nos permite llevar temas que son más transversales, que nos
obviamente nos impactan a nosotros, pero no solamente a nosotros, y que entonces hay otros sectores que acompañan ese tipo de cuestiones, todo lo que tiene que ver con acceder a financiamiento de mediano y largo plazo, un sistema tributario que permita justamente que promueva la inversión y la generación de empleo. Bueno, ahí adentro encontramos un espacio como para que nuestra voz también sea oída y llevarlo de una manera mucho más conjunta. Claro, de alguna forma también se trata de generar capacidad de lobby ante las diferentes gestiones de gobierno, como vos dijiste. ¿Cuáles son los grandes problemas que enfrenta, los desafíos que enfrenta de ahora en más la biotecnología argentina? Mencionaste el tema de la crisis del talento por el lado del software. ¿Se da en la biotecnología este fenómeno? Yo creo que se va a empezar a dar, todavía no es algo tan latente, pero creemos que se va a empezar a dar a partir de que hay una cuestión que no te marqué, que es, en la Argentina se estima que hay 220 empresas que hacen actividad biotecnológica, y se estima también que hay más o menos un poquito más de 100 startups, ¿no? Empresas muy jóvenes. Esos startups rápidamente necesitan encontrar talento local, desarrollo, capacidades de justamente generar nuevos productos, aprobar cuestiones regulatorias. La ampliación del sector depende del crecimiento de estos startups. Hay una limitante que puede venir por el lado del talento y en la cual hay que trabajar, pero hay otra que tiene que ver con cómo aprovechar las capacidades latentes del sistema científico argentino, que son una ventaja competitiva. Argentina tiene un sistema científico muy desarrollado y que permitiría que esas capacidades se puedan volcar a la producción, pero hay que encontrar la manera de que esos startups puedan crecer rápidamente y sobre todo que frente a las tensiones que tienen, porque en general tienen que internacionalizarse rápidamente para encontrar mercados, salir a vender productos, o a veces hay un conjunto de aceleradoras locales muy importantes que han financiado una porción muy importante de este ecosistema, pero que después en etapas subsiguientes quizá están sometidos a que tengan que salir a buscar más capitalización en el exterior. La clave es no perder el ADN argentino de estas empresas, que sigan estando acá, que sigan teniendo una fuerte presencia local y el desarrollo esté acá. Desde luego, me parece sumamente interesante y valioso lo que se está haciendo, tanto por el lado de la actividad privada, como bien dijiste y apuntaste, como, y sobre todo que encuentren oídos abiertos y disposición para ayudar desde la gestión política. Me parece que es fundamental para que este tipo de disciplinas, que insisto, son estratégicas, lleguen a buen puerto y tengan un buen futuro, porque de eso se trata, ¿no? Sergio, muchísimas gracias, un gusto, como siempre. Un placer y a disposición. Igualmente. Licenciado Sergio Drukarov, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biotecnología. Después de la pausa, más mercados por expertos.